Vamos a empezar mirando a Irán. Un portavoz de las Fuerzas Armadas lanzaba este miércoles una dura advertencia contra Estados Unidos e Israel. Aseguraba que Teherán va a responder atacando sus instalaciones energéticas. El vocero del cuartel general central de Hatam al-Anbiya afirmaba que las infraestructuras de combustible, energía y de gas vinculada a ambos países serán incendiadas y reducidas a cenizas a la primera oportunidad. Según explicaba, esta amenaza responde a los recientes ataques contra instalaciones energéticas iraníes en el sur del país que Teherán atribuye a sus adversarios. Decía, es una advertencia firme y clara a los criminales que atacaron nuestras infraestructuras. El mensaje incluía un tono agresivo, señalando que las gargantas de los comandantes y soldados de Estados Unidos iban a estar bajo las botas de sus guerreros. Estas declaraciones reflejan una nueva escalada verbal y estratégica en el conflicto. Mientras tanto, el gobierno iraní anunciaba este miércoles la desconexión temporal de varias fases de producción del gigantesco yacimiento de gas de South Pars, el mayor campo de gas natural del mundo. Autoridades detallaban cuándo estas fases iban a estar afectadas ni cuánto tiempo podría prolongarse esta medida, pero decía en los últimos minutos que la situación está bajo control. South Pars, situado en el Golfo Pérsico, es un componente clave de la economía energética iraní. Suministra la mayor parte de gas del país, que es utilizado principalmente para consumo interno y actividad industrial. La producción en algunas de sus fases ya había sido interrumpida en el pasado tras ataques o incidentes que provocaron incendios y afectaron unidades de procesamiento de gas. Y pendientes de Irán y de estas amenazas, de esta guerra económica total que se ha desatado, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Mayed Al-Ansari, declaraba que los ataques israelíes contra instalaciones vinculadas al yacimiento de gas iraní constituyen una escalada peligrosa e irresponsable. Advertía de los peligros que suponen para la seguridad energética mundial y el medio ambiente regional. Decía, el ataque israelí contra instalaciones vinculadas al yacimiento iraní de South Pars, una extensión del yacimiento qatarí del norte, es una medida peligrosa e irresponsable en medio de la actual escalada militar en la región. Atacar la infraestructura energética constituye una amenaza para la seguridad energética mundial, así como para los pueblos de la región y su medio ambiente. Funcionarios israelíes afirmaban que la Fuerza Aérea atacó la mayor planta procesadora de Irán en coordinación con Estados Unidos. Por su parte, el gobierno de Emiratos Árabes Unidos afirmaba este miércoles que los ataques contra infraestructuras energéticas relacionadas con el yacimiento de South Pars en Irán, conectado al North Field de Qatar, representan una grave escalada y una amenaza directa para la seguridad energética global y la estabilidad regional. En un comunicado oficial, Abu Dhabi advertía sobre las graves repercusiones ambientales de estas agresiones y del peligro directo que representan para la población civil, la seguridad de la navegación y las instalaciones civiles e industriales vitales. Remarcaba la necesidad de evitar atacar infraestructuras esenciales bajo cualquier circunstancia y subrayaba la importancia de respetar el derecho internacional y preservar la seguridad y la estabilidad regional. Mientras tanto, la petrolera saudí Aramco ha evacuado la refinería Samref como medida de precaución tras los recientes mensajes, las recientes advertencias de Irán en un nuevo episodio de tensión que afecta directamente a la infraestructura energética del Golfo. En este sentido, se habla de posibles daños en instalaciones. La decisión se produce en un contexto en el que las refinerías y terminales petroleras se han convertido en objetivos estratégicos del conflicto. En los últimos días, instalaciones clave como Ras Tanura ya fueron atacadas o afectadas por drones, lo que ha obligado a detener operaciones por motivos de seguridad. La refinería de Samref forma parte del sistema crítico de producción y refinado de petróleo de Arabia Saudí. Su evacuación refleja el creciente temor a nuevos ataques contra infraestructuras energéticas, sobre todo después de que Irán haya emitido esta advertencia urgente. Y mientras tanto, miramos también a Rusia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, declaraba que el conflicto en curso en Irán amenaza la seguridad energética mundial y que ya ha tenido un impacto en la economía global. Decía que tal concentración de recursos y rutas comerciales hace que el mercado mundial sea vulnerable a la situación en la región, lo que amenaza directamente la seguridad energética global. Añadía que la guerra en Oriente Medio ya ha sumido a los mercados de petróleo y de gas en un estado de turbulencia. Advertía que el conflicto prolongado podría elevar los precios del barril, los precios del crudo por encima de los $150. Y a todo esto tenemos mensajes por parte de Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo de Irán. Amenaza a Estados Unidos, amenaza también a Israel. Dice que ha recibido con profunda tristeza la trágica noticia de la muerte del doctor Ari Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, junto con su hijo y varios de sus colegas. Decía la declaración que fue una figura culta, sabia, comprometida y con mucha experiencia, que sirvió a la República Islámica durante décadas en los ámbitos político, de seguridad, cultural y administrativo. Dice Khamenei que estos actos de terror
solo reflejan la hostilidad de los enemigos y van a fortalecer la determinación de la nación islámica. Decía, sin duda se hará justicia. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y parientes, especialmente al ayatolá Amolí Larijani. Ruego la elevación de sus rangos. El nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, dice que cada gota de sangre va a tener un precio para Estados Unidos. Y mientras tanto, su presidente Donald Trump todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre la opción de desplegar tropas en Irán con el objetivo de confiscar material nuclear en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio. Según las fuentes cercanas a este proceso, el Pentágono ya ha preparado distintas opciones militares que van desde operaciones limitadas hasta escenarios más amplios sobre el terreno. Sin embargo, persisten importantes dudas estratégicas que están frenando una decisión final. Entre las principales incertidumbres se encuentra la ubicación exacta del uranio enriquecido iraní, un factor clave que dificulta planificar una operación precisa. Además, la falta de claridad en el liderazgo interno de Irán, especialmente después de los recientes acontecimientos políticos y militares, complica todavía más cualquier intervención. Aunque Washington considera que el ejército iraní se encuentra debilitado tras los ataques iniciales, existe una preocupación creciente por la capacidad de Teherán para responder de forma asimétrica. En particular, Estados Unidos teme que Irán pueda interrumpir el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, mediante el uso de minas navales, lo que tendría un impacto inmediato en los mercados globales del petróleo. El debate en la Casa Blanca refleja el delicado equilibrio entre intensificar la presión militar o evitar una escalada que podría desencadenar un conflicto más amplio. Donald Trump, que también lanzaba mensajes en Truth Social, se refería a la negativa de muchos de los aliados de Washington a desplegar buques de guerra en el estrecho de Hormuz para ayudar a escoltar a los barcos que transitan por esa vía marítima crucial. Sugería que los aliados deberían estar a cargo de esa ruta marítima. Decía, me pregunto qué pasaría si acabáramos con lo que le queda del Estado terrorista iraní y dijéramos que los países que lo utilizan y nosotros no fueran los responsables de la llamada coalición directa. Decía Trump, eso pondría en marcha a algunos de nuestros aliados que no responden y lo harían rápido, es lo que apuntaba en una publicación en Truth Social. Y a todo esto, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, abría la puerta a un cambio en la doctrina nuclear. Dice que siempre ha sido pacífica y que, en este sentido, una fatua, como saben, depende de quién la emite. Decía Araghchi, advertía que todavía no está en condiciones de juzgar cuál será la postura jurídica o política del nuevo líder sobre este asunto. Irán abre la puerta a un posible cambio en la doctrina nuclear. Deja todo en las manos de Mojtaba Khamenei. Este era el mensaje por parte de Abbas Araghchi. Iran's nuclear doctrine has been a peaceful one, and we have always sought and still seek to exercise our rights to benefit from peaceful nuclear energy. A fatwa, as you know, depends on the person who issues it. I am not yet in a position to judge what the new leader's jurisprudential or political stance on this matter will be. My understanding is that it should not differ greatly from our previous policies, but we must wait until we become aware of his views. I believe that after the war, the first step should be drafting a new protocol for the Strait of Hormuz. Naturally, this should be done between the countries that lie on both sides of the strait, as they are the principal parties in this matter. Y a todo esto, el Comando Central de Estados Unidos ha lanzado bombas de penetración profunda de 5.000 libras a lo largo de la costa iraní, cerca del estrecho de Hormuz, para destruir emplazamientos fortificados que contenían misiles de crucero antibuque. Trump criticaba duramente a los aliados de la OTAN, mientras el presidente afirmaba que Estados Unidos ya ha diezmado la armada y la fuerza iraní, así que por lo tanto no necesita la ayuda de la OTAN, Japón, Australia ni Corea del Sur. A little excursion, and we're way ahead of schedule, as you probably noticed. And we've had, we knocked out their Navy, their Air Force, their anti-aircraft equipment, their radar, and their leaders. It's been amazing militarily, but it's something that had to be done. Unfortunately, I say, we don't do it with glee. Y mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que comparecía hace apenas unos minutos, también da cuenta sobre esta guerra en Irán, este 18º día de conflicto, afirmando que el presidente de Estados Unidos no va a permitir que la guerra con Irán se convierta en un conflicto prolongado sin un fin claro. Aseguraba que Trump no está interesado en arrastrar a Estados Unidos a los atolladeros y decía, bueno, pues que no está interesado en una guerra a largo plazo. Decía que no van a cometer un error como el de Irak o el de Afganistán, que su enfoque se basa en objetivos definidos y medibles antes de comprometerse en una confrontación
más profunda. Una declaración que busca contrarrestar estos temores a una posible disidencia en Estados Unidos. J.D. Vance, después de que ayer tuviera lugar una dimisión importante, después de la dimisión de Joe Kent, arropa a Donald Trump. Dice que la guerra de Irán no va a ser un peligro. La energía atómica informaba de que Irán le ha notificado el impacto este martes por la noche de un proyectil en Bushehr, en el sur del país, sin daños en la instalación ni heridos entre el personal. Rafael Grossi reiteraba tras el incidente en un mensaje en X su llamamiento a la máxima contención en el actual conflicto para evitar el peligro de un accidente nuclear. El suceso se produce en el contexto de la intensificación de hostilidades entre Irán e Israel, después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra Tel Aviv en respuesta por la muerte de Ari Larijani, a quien las autoridades iraníes consideran un mártir. Pendientes de Irán y de esta escalada del conflicto, de este 18º día de guerra, vamos a mirar a más mensajes por parte de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos abandona sus esfuerzos en torno a la OTAN, dice que ya no necesita a los aliados europeos. And all of the NATO allies agreed with us, but they don't want to, despite the fact that we help them so much, we have thousands of soldiers in different countries all over the world. And they don't want to help us, which is amazing. I mean, amazing. And I didn't do a full court press because I think if I did, they probably would be. But we don't need help. That war has been long prosecuted, as far as I'm concerned, almost from day one. We knocked out many of these things. We knocked out the Navy essentially in a couple of days. Mientras tanto, habla en estos momentos el presidente del Parlamento iraní. Dice que la ley del ojo por ojo se ha agrandado y que ha comenzado un nuevo nivel, una nueva fase de este conflicto. Vemos ahora ya caídas también en los mercados, vemos el S&P 500 cediendo cerca de un 1%, el Nasdaq también cae hasta mínimos de sesión en medio de esta escalada en Irán, que como ven sigue afectando sobre todo a los mercados. En este contexto, el presidente de Estados Unidos decía que no tiene miedo a repetir un Vietnam. Les decíamos que todavía se considera el hecho de enviar tropas terrestres a Irán y Trump dice que no tiene miedo de cometer los mismos errores, no tiene miedo de otro Vietnam. Escuchen el mensaje de Donald Trump. Said in the last hour that he will never join a task force in the Strait of Hormuz until hostilities finish. Yet yesterday you said... Who said that? Who said that? President Macron of France. What's your reaction to that, sir? Well, he'll be out of office very soon, so we'll have to see. I don't know. Y a todo esto, funcionarios israelíes han explicado a diplomáticos de Estados Unidos que el gobierno iraní no se está quebrando y que está dispuesto a luchar hasta el final, a pesar de los ataques conjuntos de Washington y de Tel Aviv y del asesinato de Ali Khamenei. Es lo que informa el diario The Washington Post, citando a un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos. Según el medio estadounidense, este cable, difundido por la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, hablaba precisamente sobre las recientes reuniones entre funcionarios de Estados Unidos y altos miembros del Consejo de Seguridad Nacional israelí, así como el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores. El mensaje también indicaba que los funcionarios israelíes han comentado a sus contrapartes que esperan que el asesinato de Ali Khamenei pudiera generar más caos en la estructura de poder iraní de forma inmediata. No obstante, han subrayado que en los últimos días la República Islámica ha demostrado mantener el control, evidenciando en su capacidad para lanzar misiles balísticos y drones donde les plazca. Aunque los informes indicaban que Mojtaba Khamenei había resultado herido en un ataque aéreo, este cable precisa que los funcionarios israelíes aseguraban que sigue al mando y que además estaba más alineado con los sectores más rígidos de la Guardia Revolucionaria Islámica. En este contexto especulaban que el gobierno iraní podría moderar su postura si el nuevo líder supremo falleciera, aunque advertían que es obstinado y que solo podría ser derrocado desde dentro. En este contexto vamos a mirar también a Rusia, que podría considerar el uso de convoys militares para proteger a buques mercantes, es lo que informaba la agencia Interfax, citando a un asesor del presidente ruso Vladimir Putin. La medida se evaluaría en respuesta al aumento de riesgos para la navegación comercial en zonas de tensión, donde los ataques a infraestructuras y embarcaciones han elevado la preocupación sobre la seguridad marítima. De concretarse el despliegue de escoltas militares, podría marcar una escalada significativa en la protección de rutas comerciales, recordando prácticas utilizadas en conflictos anteriores para garantizar el tránsito seguro de mercancías estratégicas, especialmente con energías
y alimentos. Los analistas consideran que esta decisión podría incrementar la tensión internacional, ya que podría implicar una mayor presencia militar en corredores marítimos clave. Podría provocar reacciones de otros actores involucrados en la región. Hasta el momento no se han anunciado detalles sobre cuándo o dónde podrían implementarse estos convoyes, ni qué tipo de fuerza podrían participar en las operaciones. También vamos a hablarles de China, vamos a contarles que está estudiando de cerca la actual confrontación entre Estados Unidos e Irán con el objetivo de extraer lecciones sobre tácticas y posibles debilidades militares de Estados Unidos, especialmente en el contexto de un eventual conflicto en torno a Taiwán. Es lo que informa la agencia Bloomberg. De acuerdo con estas fuentes, el liderazgo chino considera que el conflicto en Oriente Medio podría ofrecer una ventana estratégica al desviar la atención y los recursos militares de Estados Unidos fuera del Indo-Pacífico, una región clave para los intereses de China. Además, el uso intensivo de armamento estadounidense en el conflicto y el consiguiente aumento de los costes logísticos y de reposición son vistos en Pekín como un factor que podría erosionar la capacidad militar de Estados Unidos a largo plazo. Los analistas señalan que este seguimiento forma parte de una práctica habitual de las grandes potencias que observan conflictos ajenos para ajustar doctrinas, capacidades y estrategias militares. En este caso, la atención está especialmente centrada en escenarios que podrían ser comparables a una crisis en el estrecho de Taiwán. Por el momento, ni Washington ni Pekín han comentado oficialmente estas evaluaciones. Sin embargo, el análisis subraya la creciente competencia estratégica entre ambas potencias, en un contexto internacional marcado por múltiples focos de tensión simultáneos. Y de China vamos a pasar a la OTAN. El Ministerio de Defensa turco anunciaba este miércoles el traslado de otro sistema de defensa aérea Patriot a Turquía en el marco de la coordinación con la OTAN en el contexto de la crisis en Oriente Medio. Según el Ministerio, el mando aéreo aliado de la OTAN va a desplegar el sistema en la provincia de Adana, al sur del país. El portavoz del Ministerio ha declarado que Turquía sigue investigando las circunstancias que rodearon el lanzamiento de un misil balístico desde Irán el pasado 13 de marzo, que fue interceptado por elementos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo Oriental. Decía, mantenemos contactos con el país en cuestión para investigar a fondo el incidente. Se están tomando todas las medidas necesarias con firmeza contra cualquier amenaza a nuestra seguridad nacional y se está siguiendo de cerca la evolución de la situación en nuestra región. Mientras tanto, detrás de los esfuerzos de Donald Trump por negociar la paz en Ucrania se esconde un objetivo estratégico: contrarrestar a China, acercando a Rusia a Estados Unidos en los ámbitos económico y político. La administración Trump piensa que alinear a Rusia más estrechamente con Estados Unidos podría crear un equilibrio de poder diferente con China, lo que potencialmente podría reducir la influencia de Pekín en los asuntos mundiales. Este enfoque incluye incentivos económicos, inversiones y el fomento de la reincorporación de Rusia a foros internacionales como el G8. Según funcionarios anónimos, la estrategia forma parte de una política exterior más amplia, centrada en limitar el alcance global de China, complementando las acciones en Venezuela, Cuba, Panamá, Perú o Irán. El enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner se han reunido con funcionarios rusos, entre ellos Kirill Dmitriev, que es uno de los principales asesores del presidente Vladimir Putin. Mientras Rusia comparte información de inteligencia con Irán, las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia continúan. Las reuniones han sido calificadas de productivas. El objetivo es incentivar a Rusia a poner fin a la guerra en Ucrania sin romper por completo su alianza con China. Los funcionarios ucranianos expresan su preocupación de que recompensar a Rusia pueda socavar a Kiev y la situación de seguridad regional en Europa. Los expertos advierten que romper la alianza entre Rusia y China podría ser poco realista. En este sentido, califican la alianza de inquebrantable. Señalan que Rusia es un socio menor que proporciona a China profundidad estratégica y suministro de energía. También vamos a contarles que una persona ha muerto y otra ha resultado herida tras un tiroteo registrado este martes por la tarde en la base aérea de Jolomán, en el estado de Nuevo México, es lo que informaban los medios locales. De acuerdo con la información proporcionada por la propia instalación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el incidente ha ocurrido cerca de las 5:30 hora local, cuando se han recibido alertas sobre la presencia de un tirador activo dentro de la base. Ante esta situación, las autoridades han activado un cierre de emergencia en todo el recinto, mientras las fuerzas de seguridad intervenían para controlar el incidente. Horas más tarde, la base informaba que la zona había sido asegurada y que el cierre fue levantado, después de confirmar que ya no existían amenazas. Por el momento no está claro si las personas implicadas en este tiroteo eran miembros del personal militar o civiles, y las autoridades no han confirmado detenciones relacionadas con este caso. Las circunstancias del suceso siguen bajo investigación, mientras autoridades militares trabajan para esclarecer lo ocurrido en esta base estratégica situada en el sur de Estados Unidos.
Y a todo esto, Donald Trump adelantaba que podría visitar China en unas 5 o 6 semanas después de anunciar que planeaba retrasar su encuentro con Xi Jinping debido a la guerra en Irán. Afirmaba que tiene ganas de ver al presidente Xi y que a su vez el gobernante chino también está deseando verlo. En medio de esta guerra arancelaria, Trump anuncia que podría visitar China, pero dentro de 5 o 6 semanas.